¿Son las personas altas más proclives al éxito? ¿Nos parecen más atractivas? ¿Gozan de una mayor salud? Quizá esto es lo que pueda pensar una persona de forma inconsciente, pero vamos a ver qué hay de cierto en este tipo de cuestiones. Desde pequeños se nos dice que tenemos que comer para crecer mucho y estar sano, e incluso en la televisión nos bombardean con anuncios de este tipo. Un gran secreto que les ayuda a crecer. Secretísimo, televisado ante 50 millones de personas. Mira estos zapatos nuevos y ya le van pequeños. Que no falte en el plano la pelota de básquetbol. Petit Suisse de Danone. En proteínas, alimenta como un bistec. Como un bistec de ardilla, quizás. Pero más allá de estos anuncios noventeros, ser alto no es todo ventajas. Unos investigadores observaron a 8.000 hombres durante más de 40 años y al finalizar el estudio descubrieron que una menor estatura predice una mayor longevidad. La causa, según los investigadores, parece ser la proteína humana FOXO3, la cual está relacionada con la longevidad humana y que tiende a estar más presente en las personas de menor estatura. Así pues, a menor altura, mayor probabilidad de vivir más años. Si comparamos a dos personas con 80 años, uno con una altura de más de 165 centímetros y la otra con una altura menor a 158, esta tendrá el doble de posibilidades de llegar vivo a los 94 años. Otras causas que encontraron en cuanto a las personas de mayor altura fueron un mayor nivel de insulina en ayuno y una mayor mortalidad de cáncer no relacionado con el tabaquismo. Pero, ¿por qué a mayor altura mayor riesgo de cáncer? Esto es algo que ya se ha estudiado en el pasado. En Suecia, realizaron un macroestudio con 5,5 millones de habitantes, controlados durante 54 años. Los resultados arrojaron que, por cada incremento de 10 centímetros de altura, el riesgo de sufrir cáncer aumentaba un 11% para los hombres y un 19% para las mujeres. Y en concreto, el riesgo que mayor aumenta con la altura es el de tener melanoma maligno, el cual aumenta un 34% en los hombres y un 39% en las mujeres. Pero si bien encontraron que la mortalidad por cáncer también incrementa a mayor altura, las personas de menor altura presentaban una mayor mortalidad general por otras causas, como por ejemplo enfermedades cardiovasculares. Otro estudio con más de 1 millón de mujeres en el Reino Unido encontró que por cada 10 centímetros de más, una mujer tiene un 16% de mayor riesgo de cáncer. Y si comparamos el grupo de mayor y de menor altura, la diferencia es de un 37% entre ambos. Tanto en el estudio de Reino Unido como en el de Suecia, los científicos no saben exactamente por qué esto sucede. Sin embargo, dan algunas claves que podrían explicar esta relación. Un cáncer surge por mutaciones de una sola célula. Como las personas más altas tienen un mayor número de células, esto se traduce en una mayor probabilidad de que una de ellas se vuelva cancerígena. Otro de los posibles motivos es el de que las personas más altas, de media, ingieren una mayor cantidad de alimentos, lo que podría traducirse también en un mayor riesgo. Teorías que están aún por confirmar. Sin embargo, la gente de mayor estatura suele gozar de mejores emociones. Según una encuesta en Estados Unidos, con 500.000 de personas, la población con una altura por encima de la media tiende a sentirse más feliz y a disfrutar más de la vida, y a su vez son menos propensos a sentirse tristes. Sin embargo, las personas altas tienden a sentirse más estresadas y cabreadas, y en el caso de las mujeres, más preocupadas. Los autores apuntan que estos resultados no pueden atribuirse directamente a la altura de los individuos, sino que se explican indirectamente por la asociación entre la estatura y los ingresos y la educación, ambos vinculados positivamente a una vida mejor. Pero veamos con más detalle esta relación entre altura y éxito. Esta es la altura media de los hombres en el ejército de Estados Unidos a lo largo de su historia, y estos son los presidentes del país. Fijaos que, tanto en el siglo XX como en el XXI, no ha habido ningún presidente electo con menor estatura a la media, y al analizar la rivalidad entre candidatos, el político más alto ha ganado las elecciones 2 de cada 3 veces. Los investigadores concluyeron que la altura del candidato puede llegar a explicar un 15% del resultado de las elecciones. La explicación de estos hallazgos podría ser biológica, como en el reino animal, donde las manadas suelen estar lideradas por ejemplares de mayor tamaño. Pero también hay un componente psicológico. Las personas más altas tienen, de media, una mayor autoestima y a su vez son percibidas como más sanas, más inteligentes y con mayor autoridad. Esto es algo que ya estudiaron en Holanda. Los investigadores, con un gran manejo del Photoshop, mostraban a los participantes una de las 2 versiones de hombre y una de las 2 versiones de mujer. Ambas versiones tenían la misma edad, mismo nombre y mismos hobbies, pero tan solo los diferenciaban la altura.
Les pidieron que puntuasen del 0 al 10 cuál era su liderazgo, dominio, vitalidad e inteligencia. En todos y cada uno de los aspectos, la versión alta tenía mayor puntuación que la versión baja. En el caso de la mujer, las diferencias rondaban el medio punto, pero en el caso del hombre las diferencias eran mayores, llegando a ser de más de 1,5 puntos en el caso del liderazgo. Los investigadores explican estos resultados adoptando una perspectiva de psicología evolutiva. Estas percepciones son heredadas de nuestros ancestros, ya que en el pasado fueron útiles para seleccionar a individuos más aptos para la vida de por aquel entonces. Pero además de la percepción que tienen otras personas sobre un individuo alto, esto también afecta a la propia percepción que tiene ese individuo sobre sí mismo. En una investigación con 4 estudios distintos, encontraron una relación positiva entre altura y autoestima, y en menor medida con liderazgo, con rendimiento y con salario. Los datos del primer estudio mostraban que por cada pulgada de mayor altura, el individuo percibía, de media, $897 anuales más. En el segundo estudio era de $728 y en el estudio número 4 era de $743. Esto se traduce en que, en promedio, una persona que mida 183 centímetros ganará $5.225 anuales más que una persona que mida 165 centímetros. Estos resultados tenían en cuenta otros factores como edad, peso y sexo. Otra investigación en Italia estudió una gran base de datos de parejas casadas y encontraron 2 tendencias. 1. Los individuos altos tienden a emparejarse con personas con mayor nivel de estudios. Y 2. Los individuos con mayor índice de masa corporal tienden a estar con personas con menor nivel de estudios. Ambos hallazgos son ciertos tanto para hombres como para mujeres, aunque ser alto es más relevante para el caso de los hombres, y ser delgada es más relevante para el caso de las mujeres. También encontraron que los individuos altos y delgados, de ambos sexos, tienden a casarse con personas con un mayor nivel de ingresos. Y ser una mujer alta puede tener riesgo. En un estudio con 90.000 mujeres durante 10 años, investigaron la relación entre altura y fractura de cadera. Encontraron que las mujeres que medían 1,73 metros o más tenían el doble de posibilidades de fracturarse la cadera que las mujeres que medían 1,57 o menos. Y es que a mayor altura, mayor energía cinética al caer. Otro de los riesgos de ser una mujer alta tiene que ver con la trombosis. Las mujeres que miden más de 168 centímetros tienen un 76% más de posibilidades de sufrir una trombosis venosa que las mujeres que miden 158 centímetros o menos. Al igual que con el cáncer, el simple hecho de tener más pierna provoca que tengas más posibilidades de que ocurra. ¿Y tú? ¿Crees que el tamaño importa? Comparte la respuesta en los comentarios y suscríbete para ver más vídeos como este.